Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No hay duda alguna de que Juan, en esta su primera epístola, está escribiendo a aquellos que quieren vivir una vida santa, que quieren comportarse con rectitud, que quieren demostrar la verdad de Dios, que quieren tener un testimonio digno de elogiar. Así que mi pregunta para ti es esta: ¿te describe eso a ti? ¿Quieres una vida así? Si eres un verdadero creyente, estas cosas van a ser de la mayor importancia para ti. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 5. Comenzamos este quinto capítulo la semana pasada. Recorrimos los primeros 12 versículos y hoy vamos a estudiar desde el versículo 13 hasta el final de esta epístola. Y allí notarás que Juan nos dará información muy importante para que podamos vivir, oye bien, una vida efectiva. Vamos a aprender que para tener una vida efectiva delante de Dios, debemos tener una vida efectiva de oración. Comencemos. Lee conmigo el capítulo 5 de Primera de Juan en el versículo 13. Dice así: Estas cosas les he escrito a ustedes. La primera pregunta que debemos abordar es: ¿a quién le está escribiendo? Y resulta muy específico aquí, en este versículo, ¿quién es su destinatario? Vamos a ver que él dice esta misma frase 2 veces. Hay una ligera diferencia en el término creer, con el que nos toparemos en un momento, cuando lo veamos por segunda vez, pero veremos que Juan le está escribiendo aquí a ustedes, los que creen, y aquí está la clave, en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la constante. Él le está escribiendo a aquellos que son creyentes, ¿en quién? En el Hijo de Dios. La semana pasada vimos cuán importante era para Juan que tuviéramos una comprensión correcta de la identidad de Yeshua. De hecho, nada sucede espiritualmente en un sentido positivo hasta que uno conoce la identidad de Yeshua. Estoy consciente de que muchas personas luchan con una declaración como esta, que a menos de que uno crea en la divinidad de Yeshua, que uno sepa que Jesús es verdaderamente el Hijo Divino de Dios, si no crees eso, no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque no sabes quién es Él, no conoces su identidad y no puedes creer en alguien a quien realmente no conoces, de quien estás confundido o peor aún, cuya verdad estás negando. Así que él escribe aquí: estas cosas les he escrito a ustedes. ¿A quiénes? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. El nombre es un concepto muy importante bíblicamente. El nombre, por supuesto, está relacionado con la identidad, pero también con el carácter. Así que no solo necesitamos conocer la identidad del Hijo de Dios, su nombre Yeshua, sino también su carácter, y que su carácter es justo, puro, bueno, perfecto y santo, tal como su Padre. Porque como ya estudiamos, Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y si negamos eso, estamos negando el Evangelio. Ahora, el Mesías, siendo Hijo de Dios
y quiero afirmar esto siempre, debemos reconocer que Él es el Hijo eterno de Dios. Nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. Él siempre existió en el pasado, antes de que comenzara el tiempo. Así como Dios su Padre existía, también existía Él. Existe ahora y por siempre existirá. De nuevo, Él es el Hijo eterno de Dios. Y cuando sabemos quién es este Hijo eterno de Dios, cuando lo conocemos por su nombre, por su carácter y su identidad, dice aquí que hay un resultado de eso, un beneficio. ¿Y cuál será? Sigue leyendo. Para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Me encanta esa promesa. Cuando sabes quién es el Hijo de Dios por su nombre, no solo que hay un Mesías, no solo que un día Dios enviará un Salvador a este mundo, sino cuando conoces el nombre del Mesías, ya sea que lo llames en hebreo Yeshua, en griego Jesús, en inglés Jesus, en español Jesús, o en cualquier otro idioma que hables, eso es aceptable. Pero comprende que una vez que lo conoces y crees en el nombre del Hijo de Dios, este es el beneficio. Él dice, para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Bien, tenemos vida eterna y en cuanto a esa vida eterna, hablemos un momento de ese término eterno. La vida eterna no significa únicamente vida sin fin, vida para siempre, aunque sí lo es. No estoy diciendo que no sea una vida interminable, una vida sin final, porque obviamente lo es. Pero no es solamente eso. Hay una calidad implícita de vida. Cuando dice vida eterna, esa palabra eterna es un adjetivo que describe al reino. Así que tenemos vida de reino para siempre. Esa calidad de vida. Piensa en esto. Vamos a estar por la eternidad en la presencia del Dios Todopoderoso. Y la luz de ese reino será la gloria de Dios. Estar con Él en medio de su gloria, disfrutando de sus promesas, sus bendiciones eternas. ¡Qué maravillosa y segura expectativa tenemos! Todo eso viene única y exclusivamente cuando conocemos al Mesías. Lo conocemos a Él por su nombre y, por supuesto, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, creyendo en lo que hizo cuando entregó su vida y derramó su sangre, su preciosa sangre, hace casi 2000 años sobre aquel madero. Así que, de nuevo, para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, cuando dice esto, hay un cambio en la palabra creer. Está escrita gramaticalmente de una manera un tanto diferente, que nos dice que debemos creer. Literalmente dice para que crean. ¿Y por qué ese cambio? El cambio busca decirnos que hay un beneficio al creer en el Hijo de Dios, en conocerlo a Él por nombre. Versículo 14. ¿Cuál es el beneficio? Justo lo que Él nos dirá en el siguiente verso, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos con Él. Quisiera hacer un énfasis en la importancia de esta última frase, con Él, porque la palabra con, cuando habla de un individuo que está con Dios, nos da una pista sobre la redención. ¿Por qué lo digo? Bueno, todos sabemos por una profecía bíblica de Isaías capítulo 7, que el Mesías, aunque su nombre es Yeshua, que significa Salvador, y que nos da la salvación, también es llamado proféticamente por el nombre Emmanuel. Y todos sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este concepto de estar con Él nos habla de redención. Solo puedo estar con Dios, en su presencia,
estar con Él en su reino gracias a la redención. Hasta que uno experimente la redención, que solo viene a través de la sangre del Mesías, hasta que la experimentes, el Espíritu Santo no estará contigo. Pero habiendo sido redimido por la sangre del Mesías, instantáneamente, en el momento en el que creo, el Espíritu Santo entra y mora dentro de mí. Y por lo tanto, Él está conmigo y yo he pasado a tener una relación con Dios. Leamos de nuevo el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos con Él. ¿Y cuál es esa confianza? Que si pedimos cualquier cosa, y noten esta próxima expresión. Verán, muchas veces la gente se olvida de esto. Dicen, si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él nos la concederá. Pero, ¿qué dice aquí? Que si pedimos cualquier cosa, y aquí está, conforme a su voluntad. Yo resaltaría esto, lo subrayaría y lo memorizaría, porque es de máxima importancia. Esto es lo que hace un creyente espiritualmente inmaduro. Ellos buscan negociar de algún modo con Dios. Le ruegan a Dios diciéndole, Dios, por favor, y quieren negociar con Dios. Dios, haz esto por mí. Y en esencia su vida de oración se resume en dar órdenes a Dios sobre qué hacer, para obtener lo que ellos quieren, sus deseos. Eso no es espiritualidad, eso es idolatría. Sí, están usando el nombre correcto de Dios, pero es una actitud idólatra. Es lo mismo que hace la gente que adora ídolos. Pero lo hacemos mediante un tiempo de oración y esto es lo más desastroso. Muchas veces las personas son convencidas de que acepten al Mesías. Porque, ¿sabes qué? Él hará lo que queremos. Él resolverá tus problemas. Él nos dará lo que deseamos. En ninguna parte de la Biblia vemos eso. No. Debemos tener la confianza de que recibiremos cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Ese es el punto clave. Así que te pregunto, si llevas un diario de oración, y espero que lo hagas, si abres ese diario, ¿cuándo fue la última vez que oraste diciendo, Dios, enséñame tu voluntad, revélame cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Por qué? Porque quiero estar de acuerdo contigo, quiero obedecerte, quiero que tu voluntad se manifieste en mi vida, en esta situación y en este evento que está ocurriendo. De eso se trata la fe. A eso es a lo que estará comprometido a alguien que realmente conoce el nombre, es decir, la identidad y el carácter de Yeshua. Leamos una vez más. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Bien, la implicación es esta. Cuando pedimos algo conforme a nuestra propia voluntad, Él no nos escucha. Obviamente Dios lo sabe todo, Él lo oye todo, pero no estará escuchándonos para responder. No nos va a conceder esa petición. Dios nos dará cosas buenas. Ahora, el Señor, aunque es soberano, absolutamente soberano, Él ha creado este mundo con un elemento conocido como libre albedrío. Y si soy terco, y hablo por mí mismo porque tiendo a ser así, y a veces me meto en la cabeza que quiero tal cosa, que hay algo que debo tener y lo persigo, y lo logro aunque no sea la voluntad de Dios, eso no ataca su soberanía. Dios nos permite hacer cosas necias. El Espíritu de Dios me dice, no hagas esto, eso no está bien, no terminará bien, no te gustará, no tendrá un buen resultado. Pero la terquedad y el orgullo son actitudes que todos tendemos a tomar en ocasiones. Y luego abrimos los ojos. Vaya, esto no fue bueno, esto no fue satisfactorio, esto no me trajo felicidad, esto me causó más problemas. Y, por lo tanto, maduramos. Si somos tercos, a veces esa terquedad hace que Dios nos permita conseguir lo que queremos para que sea un aprendizaje para nosotros. Dios puede usar todas las cosas para su propósito.
Pero vamos a ver que siempre es mejor cuando estamos de acuerdo con Él y oramos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos así, Él nos oye. Verso 15. Presta atención a este verso 15 porque dice: y ya que sabemos que Él nos oye, como sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos esas peticiones, esa solicitud, esas cosas que hemos pedido, ¿cierto? Esas cosas, esas peticiones que hemos pedido de Él. Voy a compartir con ustedes que, en mi caso, cuando yo oro y no lo hago conforme a su voluntad, no tengo la menor seguridad. Siento una convicción en mí: Dios no me está escuchando. Dios no está de acuerdo con esto. Dios no me responderá en este asunto. Esto no es de su agrado. Estoy contristando al Espíritu de Dios. Así que nos dice en este pasaje de las Escrituras, mira de nuevo el versículo 15, y ya que sabemos, esto habla de saber por experiencia. Nuestro ser interior va a testificar sobre esto. Y ya que sabemos que Él nos oye, sabemos cuando Él nos oye y cuando no, lo que sea que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho a Él. Esto habla de aquel que ora eficazmente, el que ora conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Él nos oye y sabemos que vamos a recibir en su tiempo aquellas cosas que hemos pedido de Él. Pero luego continúa, mira ahora el versículo 16. Si alguien ve a su hermano. Bien, estamos entrando en un área diferente y quiero decirles simplemente que cuando entramos a los versículos 16 y 17, estos versículos dan lugar a mucha especulación. Pero no quiero hacer eso. Lo que quiero es compartir lo que estoy seguro que es la verdad. Existen diferentes opiniones y diferentes interpretaciones con respecto a estas dos cosas de las que el texto hablará en los próximos versículos. El tema del que habla es el pecado, como veremos en un momento, pero nos habla de un pecado que es para muerte y un pecado que no es para muerte. ¿Qué significa eso? Esa es la pregunta clave. Y como mencioné, hay muchos pensamientos diferentes, muchas opiniones e interpretaciones al respecto. Lo que quiero hacer es compartir con ustedes aquello de lo que podemos estar seguros con respecto a esto. ¿Puede tener este texto quizás una aplicación adicional, refiriéndose tal vez a algo ligeramente diferente? Puede ser, pero enfoquémonos en lo que podemos ahora. Leamos nuevamente el comienzo del verso 16. Si alguien ve a su hermano pecar, pero noten lo que dice, un pecado que no es para muerte. Ahora, ¿qué es eso? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Porque hay un pecado que no es para muerte y vamos a ver que hay un pecado que sí es para muerte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, aclaremos algo. Para un creyente, no hay pecado que sea para muerte. Es decir, si la muerte es la separación eterna de Dios, el ser lanzado finalmente a ese lago que arde con fuego, esa experiencia de juicio eterno para un creyente, no hay pecado que conduzca a la muerte. ¿Por qué? Porque Él ha prometido perdonarnos todos nuestros pecados y no recordarlos jamás. Eso es desde un punto de vista eterno. Así que si leemos esto con cuidado, de nuevo, verso 16, si alguien ve a su hermano pecar con un pecado que no es para muerte, bien, si interpretamos este término hermano como un hermano creyente, o sea, si veo a otro creyente pecar, eso implica que es un pecado que no conduce a la muerte. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, como un creyente no pecaría un pecado que sea para muerte, por lo tanto puedo orar.
¿Y qué debería estar orando? Que ese hermano se arrepienta. ¿Y que luego qué suceda? Que él encuentre la vida. ¿Qué vida? Una vida piadosa. Ahora mismo, que viva de una manera que exprese arrepentimiento y que abraza la voluntad de Dios. Es por eso que en el versículo anterior se habla de orar según la voluntad de Dios, para que vivamos nuestra vida conforme a su voluntad. Eso es lo que queremos. Cuando no queremos la voluntad de Dios, estamos en pecado, y ese pecado traerá destrucción. Así que lo que dice aquí, leamos todo el versículo. Si alguien ve a su hermano pecando, un pecado que no es para muerte, ¿qué debería hacer? Debería pedir, esta es la misma palabra que vimos, sobre pedir en oración, según la voluntad de Dios. Deberíamos pedir, y dice, Él le dará, este es Dios, Él le dará vida a aquellos que están pecando, un pecado que no es para muerte. ¿Cuál es el pecado que sí es para muerte? Bueno, solo hay uno que conozco, y no estoy hablando del pecado imperdonable. El pecado para muerte es no creer en el Evangelio. Esto es lo que estos dos versículos, y en un momento los veremos ambos en su totalidad, esto es lo que están diciendo. Si hay un hermano o una hermana, un compañero creyente, en pecado, pidamos a Dios que Él se mueva en su vida y que lo restaure a la piedad. No se trata de que lo salve de nuevo, porque eso no sería algo bíblico en lo absoluto. La oración debe ser porque este hermano simplemente se arrepienta y abrace la vida piadosa, la voluntad de Dios, que se comprometa con los propósitos de Dios. Podemos orar así por un creyente, pero noten lo que dice. Sigamos leyendo. Estamos listos ya para el versículo 16. En su segunda parte, dice, hay un pecado para muerte. ¿Cuál es ese pecado que trae condenación eterna? No creer en el Evangelio. Así que si alguien no cree en el Evangelio, dice aquí, que hay un pecado para muerte. No por este. Lo que dice es que no debemos pedir por este individuo. ¿Por qué? Bueno, no puedes orar y pedirle a Dios por este incrédulo para que comience a vivir y sea restaurado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no puede serlo, es imposible, ya que su falta de fe, su rechazo al Evangelio, significa que él no tiene esa vida de reino. Él no puede ser restaurado a algo de lo que nunca fue parte. Tiene que ser salvo primero. Entonces, ¿puedo orar así? Dios, oro para que esta persona venga a la fe. Por supuesto que sí. Que se arrepienta de su pecado y reciba el Evangelio. Claro que puedes orar porque la salvación llegue a un no creyente. Pero lo que no puedes es orar para que este incrédulo tenga vida o para que sea restaurado a algo que nunca tuvo, ya que nunca ha sido parte de la familia de Dios. De eso es de lo que nos está hablando. Este sujeto no puede abrazar la vida del reino. No puede ser restaurado a la vida porque primero tiene que ser salvo. Leamos de nuevo estos dos versos por completo, regresando al verso 16. Si alguno ve a su hermano pecar, un pecado que no es para muerte, ¿qué quiere decir? Que esta persona está en la fe, pero no está ejercitando la fe, mas sí tiene fe. Está en desobediencia ahora mismo, por lo que ¿cuál es mi tarea? Que ore para que Él, o sea Dios, le dé vida. Nuestra oración es decirle, Dios, hazlo volver al camino correcto, al sendero del reino, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tales personas no han cometido un pecado para muerte. Y luego dice, porque hay un pecado para muerte. ¿Cuál es ese pecado para muerte? Es no recibir el Evangelio. En cuanto a tal pecado, dice, no les pido que oren en cuanto a ese pecado de la incredulidad. Por eso no deben orar, para que esa persona vuelva a la voluntad de Dios. No puede porque primero debe ser salva.
Si es un no creyente, la voluntad de Dios es algo imposible para él. Nada puede cambiarlo y él no puede experimentar la vida hasta que primero reciba el Evangelio. Así que el pecado para muerte es la incredulidad. Y luego dice, avancemos al versículo 17, toda injusticia es pecado. Y hay un pecado que no es para muerte. ¿Cuál es ese pecado que no es para muerte? Es solo para los creyentes, para aquellos que somos salvos por la gracia de Dios. Cuando pecamos, aunque es vergonzoso, es una desobediencia, nuestros pecados no nos sacan del cielo. Nuestros pecados no nos impedirán volver a expresar eventualmente una vida de reino. Eso es lo que dice aquí. Bien, noten lo que dice el siguiente verso para reafirmar lo que acabamos de aprender. Verso 18. Nosotros sabemos que todos, es decir, cada uno que ha sido engendrado de Dios. Ahora está hablando de alguien que ha sido salvo, regenerado. Cuando esa persona está en ese estado de regeneración y lo está ejemplificando, está viviendo de acuerdo con esta nueva vida que tiene, en esta nueva vida, cuando se somete a ella, dice que éste no pecará, él no peca, sino que aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado por Dios, ¿qué hace? Se guarda a sí mismo. ¿De qué está hablando aquí? De algo que es la norma. Siempre debemos prestar atención a la gramática. Lo que vemos aquí es que el autor está hablando de cuál debería ser la condición normal de un creyente. ¿Qué hacemos? Debido a esta regeneración, a esta vida de reino que ha venido a nosotros, no vamos a estar interesados en el pecado. Pero aprendimos anteriormente que si llegáramos a pecar, lo cual debería ser la excepción a la regla, si pecáramos, alabado sea Dios por alguien que ore a Dios, para que Dios actúe y me restaure. ¿Restaurarme a qué? No a la salvación, porque somos salvos. Luego que un pecador es salvo, ya el pecado no puede deshacer eso. Si eso funcionara así, entonces ¿cuánto pecado hace falta para perder la salvación? ¿Cuánto es suficiente o demasiado para que yo tenga que ser salvo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo? Vivir así no nos brinda ninguna seguridad. De lo que está hablando aquí es de esto, que si hay un creyente que peque, lo cual es la excepción a la norma, oremos para que se arrepienta y una vez más retome ese carácter de vida de reino. Pero para aquel que está en pecado de muerte, que no es creyente, que rechaza el Evangelio, no se puede orar para que eso le suceda. Es una imposibilidad hasta que reciba el Evangelio. Y luego, como dije, para aclarar esto, noten lo que dice el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha sido engendrado, es decir, que ha nacido de nuevo, que fue regenerado, este es de Dios. Y en ese estado no va a pecar. Y aprendimos que si peca, es una excepción, no es la norma. Eso no está en armonía con su carácter, con su nuevo carácter, que es ¿qué? El mismo carácter del Mesías. Se supone que debe vivir como el Mesías. Por eso la Escritura dice que nuestra vida está escondida en el Mesías, y solo cuando Él aparezca, nuestra vida se manifestará. Así que sabemos que todo aquel que ha sido engendrado de Dios no peca. No es la norma. Recuerden el tiempo verbal. Cuando dice no peca, no significa que nunca peca, sino que significa que el pecado no es su carácter. El pecado no es algo que constantemente esté practicando. Sigue diciendo, sino aquel que es engendrado de Dios, ¿qué hace? Se guarda, es decir, se guarda a sí mismo. Y el mal, o el maligno, no lo toca. ¡Qué declaración tan maravillosa! Y, de nuevo, está hablando de la norma, de lo que siempre debería pasar.
Cuando estoy en la voluntad de Dios, Satanás puede que me ataque, pero no tiene autoridad sobre mí. Cuando estoy en la voluntad de Dios, puede moverse, puede tratar de infundirme miedo y hacerme alejar. Pero mientras yo esté en la voluntad de Dios, Él no puede dañarme, no puede tocarme. Por eso es que no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios, pues cuando no estamos en la voluntad de Dios, eso le da autoridad sobre nosotros a Satanás. Así que, vaya promesa. Dice, y el maligno no lo toca. Verso 19. Sabemos que de Dios somos. ¡Qué promesa tan maravillosa! Sabemos que de Dios somos. Y el mundo entero en maldad yace. Eso es literalmente lo que dice. Sé que muchas traducciones en español y en otros idiomas lo expresan de manera diferente, pero lo que literalmente dice es, sabemos que de Dios somos y el mundo entero en maldad yace. No queremos una conexión con el mundo. Por eso dice antes, en esta primera epístola, que si alguien es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Este mundo es un lugar maligno. Dios va a destruirlo. Su juicio viene para que el reino de Dios sea establecido. El texto nos dice que no queremos ser parte del mundo. No queremos vivir según la manera mundana. Eso es pecado y es maldad. Queremos la voluntad de Dios. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, aquí está hablando de lo que se nos había prometido. Sabemos que el Hijo de Dios vino y Él nos ha dado, así que el Hijo de Dios se ha manifestado, ha venido y nos ha dado, noten la siguiente palabra, es una palabra que significa una mentalidad, una visión, una perspectiva. Así que sabemos que el Mesías ha venido y nos ha dado, o se nos ha dado una mente para que conozcamos la verdad. ¡Qué maravilloso! Porque el Mesías ha venido y nos ha dado una mentalidad, una perspectiva que nos permite conocer la verdad. Y estamos en la verdad. ¿Qué significa estar en la verdad? En su Hijo, el Mesías Yeshua. Lo que dice aquí es lo siguiente. Noten el énfasis. Estar en la verdad. Cuando no estoy en la verdad, estoy en pecado. Cuando no estoy en la verdad, estoy fuera de la voluntad de Dios. Estas cosas son excepciones a la norma para un creyente. Por eso, dice aquí que somos de Dios, es decir, que hemos nacido de nuevo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios es de Él. Y dice, se nos ha dado esta nueva mentalidad para que conozcamos la verdad y estamos en la verdad. ¿Qué significa eso? En su Hijo, el Mesías Yeshua. Esta es la verdad de Dios. Literalmente dice, y este es la verdad de Dios, o verdaderamente Dios. Repito, este es verdaderamente Dios. Así sería una mejor manera de traducirlo. Este es verdaderamente Dios. Y vida eterna. Así que este es el verdadero Dios, y conocerlo nos da vida de reino, vida eterna. Se nos ha dicho 3 veces que conocer a su Hijo, y ya ha hablado de su Hijo más de 3 veces, pero que conocer a su Hijo produce vida eterna. No hay otra manera de tener vida eterna sino conociendo al verdadero Dios, Yeshua. Y luego concluye y nos dice algo. Dice, hijos, huyan ustedes de los ídolos. Amén. Esta epístola termina de manera bastante abrupta. Huyan de los ídolos. Ahora,
¿A quién se dirige? A creyentes. Él los llama hijos. Así es como identifica a su audiencia. Creyentes en el Mesías los llama hijos. Y esta última parte es muy, pero muy significativa, porque nos dice lo siguiente. Si tú no estás en la verdad, ¿dónde estás? En idolatría. Así de simple. O estás en la verdad, o estás practicando una forma de idolatría. Y dice, huyan de esto, porque él sabe que existe esa tendencia. Israel tenía esa tendencia, y la iglesia también, de caer en esta mentalidad idólatra, que siempre se basa en mí, en mis propios deseos, por lo que empiezo a buscar y a hacer las cosas para obtener lo que yo deseo. Eso es idolatría. Nos conduce a una mentalidad idólatra. Solo cuando estoy en Él, en el Dios verdadero, en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces y solo entonces, cuando estoy en Él, estoy experimentando la vida del reino. Lo último que quiero decir es esto. Hay una diferencia, una gran diferencia, y esto realmente va a la base para comprender lo que he estado diciendo. Hay una gran diferencia entre tener la vida eterna como promesa, una promesa que es real y que nada la puede afectar, está asegurada en lo que el Mesías ha hecho. Tú estás seguro en esa promesa de vida eterna desde el momento en que recibes el Evangelio. Pero hay una gran diferencia entre tener esa promesa de vida eterna y demostrar la vida eterna. Cuando no estamos demostrando la vida eterna, se debe a que no estamos operando en el conocimiento que supuestamente tenemos de quién es el Hijo de Dios. No estamos comportándonos conforme a su voluntad y no estamos operando en la verdad. Porque cuando estamos en la verdad, vivimos, nos comportamos y demostramos esa vida del reino. Y esto es lo que Juan quiere que experimentemos. Esto es lo que Juan quiere que demostremos. Lo que está diciendo es esto. Cuando estoy en la voluntad de Dios, orando conforme a su voluntad, estaré demostrando públicamente el hecho de que he sido engendrado por Dios, que he sido regenerado, que soy un ciudadano del reino y no estaré en pecado. Pero cuando yo elijo no poner la prioridad en la voluntad de Dios, cuando quiero lo que quiero y no camino en la verdad, cuando no estoy en Él, entonces, ¿qué haré? Estaré en pecado. Pero alabado sea Dios, que para los creyentes, y solo para los creyentes, podemos cometer pecados, pero esos pecados no nos llevarán a la muerte, porque podemos orar, podemos interceder, y Dios obrará para traer a esa persona de vuelta al arrepentimiento, para que esa persona comience a vivir una vez más conforme a la voluntad de Dios. Para el no creyente eso es imposible, tiene que ser salvo primero. Solo un creyente puede ser renovado para demostrar de nuevo una vida de reino. Y cerraré con esto. Lo que Dios quiere que hagan sus seguidores, los creyentes en el Mesías Yeshua, sus discípulos, es que demostremos una vida de reino y no una vida de pecado. Cierra con esto. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.